El silencio bajo el sol de Fátima. Hay misterios que nacen envueltos en luz, pero crecen bajo la sombra del miedo. El tercer secreto de Fátima es uno de ellos. En mayo del año 1917, 3 niños pastores afirmaron haber visto a una mujer vestida de blanco que descendía del cielo. Decía venir de un lugar que ellos apenas podían imaginar, el cielo mismo. Les habló de guerra, de sufrimiento y de penitencia. Les confió 3 secretos que debían ser revelados al mundo, pero solo en el tiempo correcto. 2 de ellos fueron conocidos. El tercero sería silenciado durante décadas. Lucía, la mayor de los 3, fue la guardiana del mensaje. Ella lo escribió años más tarde, cuando ya vivía recluida en un convento, obedeciendo a la iglesia que la protegía y a la vez la vigilaba. Aquella carta, según cuentan los archivos vaticanos, fue sellada y entregada directamente al Papa Pío XII, con la orden de no ser abierta hasta 1960. Una fecha que, según la visión, marcaría el punto de no retorno para la humanidad. Pero cuando llegó el momento, el sobre permaneció cerrado. La luz de Fátima había sido descrita por los presentes como un sol que giraba, como si la misma bóveda del cielo hubiese sido alterada. Decenas de miles de testigos hablaron de un fenómeno imposible: el sol cayendo sobre la tierra y luego regresando a su lugar. Lo llamaron el milagro del sol. Para algunos fue una visión colectiva, para otros un evento cósmico fuera de toda comprensión. Pero detrás del milagro se ocultaba una advertencia, algo que según Lucía haría temblar la fe del mundo entero. Cuando finalmente el documento fue abierto, el Vaticano declaró haber revelado su contenido. Decían que el tercer secreto hablaba del atentado contra un papa, una visión simbólica de la persecución de la Iglesia y del triunfo final del corazón de María. Sin embargo, los propios testigos del texto original afirmaban que faltaban páginas, que lo publicado no coincidía con lo que Lucía había escrito. ¿Por qué un mensaje celestial habría de ser censurado por la propia institución que representa a Dios en la tierra? Algunos cardenales retirados aseguraron haber visto otro documento, uno más breve y aterrador, que anunciaba el colapso de la fe y el fin de Roma. Otros hablaron de una visión donde un papa caía muerto entre ruinas, mientras una ciudad sagrada ardía. Las versiones se multiplicaron, la duda creció, y el silencio del Vaticano se volvió un eco imposible de callar. La historia de Fátima no es solo una aparición mariana, es la historia de un mensaje que fue manipulado, de un secreto que sigue sin ser contado, y quizá de una verdad tan peligrosa que el poder religioso prefirió enterrarla antes que enfrentarla. En el silencio del convento, Lucía envejeció rodeada de sombras y oraciones. Muchos aseguran que antes de morir dejó entrever algo que aún no se ha revelado. Una advertencia sobre el futuro de la humanidad, sobre el fuego que vendría del cielo y la caída de la Iglesia desde dentro. En un mundo donde la fe se mezcla con la política, el control y el miedo, el tercer secreto se convirtió en una bomba teológica. Un mensaje sellado por Dios, pero ocultado por los hombres. Y mientras los años pasaban, las profecías parecían cumplirse una a una. Guerras, plagas, terremotos, persecuciones y un creciente vacío espiritual. Todo estaba escrito, decían algunos. Todo había sido anunciado aquel día bajo el sol giratorio de Fátima. Sin embargo, el Vaticano insistía en su versión oficial. Decía que no había nada más que saber, que el mensaje había sido malinterpretado por quienes buscaban conspiraciones donde solo había símbolos, pero las grietas del relato eran demasiado evidentes, las contradicciones demasiadas. Las palabras de Lucía, demasiado diferentes de lo que el mundo había escuchado.
Así nació una de las teorías más persistentes del siglo XX, que el verdadero tercer secreto no hablaba de un atentado ni de una persecución, sino del fin de la fe, de una apostasía global y de un papa que serviría al enemigo. Una idea imposible de aceptar para la Iglesia, pero quizá inevitable para la historia. Suscríbete si sientes que hay verdades que jamás fueron dichas. Si percibes que bajo cada milagro se esconde un código, una advertencia y un misterio que el poder ha intentado borrar. Porque lo que estás por escuchar podría cambiar la forma en que ves no solo la religión, sino la verdad misma. El Vaticano y el silencio de los siglos. Cuando la fe y el poder se entrelazan, el silencio puede pesar más que cualquier palabra. El Vaticano, guardián de los secretos del cielo, ha custodiado durante siglos documentos que podrían alterar la historia del mundo. Pero entre todos ellos, uno se alza como un abismo entre la devoción y el miedo, el tercer secreto de Fátima. En el invierno de 1957, el obispo de Leiria entregó el sobre sellado a la Santa Sede. Lo llevaba consigo un documento breve, escrito de puño y letra por Sor Lucía, en el que rogaba que fuese abierto a más tardar en 1960. Aquel año la humanidad debía estar preparada para comprender lo que vendría. Sin embargo, Pío XII, el Papa reinante, jamás lo leyó. Algunos dicen que lo hizo, pero que el contenido era tan devastador que decidió mantenerlo oculto incluso de sus más cercanos colaboradores. Otros afirman que lo guardó en los archivos secretos, donde el tiempo lo consumiría entre candados y sombras. Cuando Juan XXIII accedió al trono de Pedro, se dice que ordenó abrir el sobre. Era el año 1959. Testigos aseguran que el Papa quedó profundamente perturbado. «Esto no es para mi tiempo», habría dicho. Luego volvió a sellarlo. La profecía debía esperar. Pero, ¿esperar a qué? Los rumores crecieron dentro del propio Vaticano. Algunos monseñores hablaban en voz baja de una visión de fuego, de un cataclismo que envolvería a Roma y al mundo entero. Otros aseguraban que el texto mencionaba una apostasía dentro de la Iglesia, una traición desde el interior. Se hablaba de una falsa luz, de un pontífice que guiaría a millones hacia la oscuridad creyendo servir al bien. Esa idea, tan simbólica como aterradora, sembró una fractura entre quienes buscaban revelar la verdad y quienes temían el colapso de la fe. Cuando el calendario marcó 1960, el Vaticano guardó silencio. No hubo anuncio, ni lectura, ni revelación. El mundo, aún marcado por la Segunda Guerra Mundial y el auge de la Guerra Fría, no escuchó nada sobre Fátima. Las teorías comenzaron a multiplicarse. Algunos creían que el mensaje hablaba de una guerra nuclear entre Oriente y Occidente. Otros, de la caída del comunismo. Pero los más osados afirmaban que era mucho más que eso, una advertencia espiritual, una señal del fin de los tiempos. En 1981, tras el atentado contra Juan Pablo II, el Vaticano decidió hacer público el contenido del tercer secreto. Según su versión oficial, el texto describía la visión de un obispo vestido de blanco que caminaba entre cuerpos de mártires y caía bajo una lluvia de balas. Para muchos, aquello coincidía con el ataque sufrido por el propio Papa en la Plaza de San Pedro. Pero el relato presentaba una fisura evidente. El texto, según los expertos, era poético, simbólico, y no contenía ninguna referencia directa a fechas, nombres o eventos específicos. Tampoco incluía las palabras que Lucía habría escrito al final del documento. Una frase perdida que, según testigos, anunciaba la purificación del mundo y la traición del clero. La pregunta se volvió inevitable. ¿Fue mutilado el texto original? El cardenal Ratzinger, años después Papa Benedicto XVI, admitió en una entrevista que el contenido completo aún no se había revelado
por prudencia pastoral. Esa prudencia, decían algunos, era miedo. Miedo a un mensaje que podría hacer tambalear la fe de millones. Entre los investigadores que estudiaron el caso se encontraba el padre Malachi Martin, un jesuita irlandés que trabajó dentro de los archivos del Vaticano y aseguró haber leído el texto completo. En sus entrevistas, Martin hablaba de una visión donde una gran oscuridad cubriría a la Iglesia, de un tiempo en que el humo de Satanás se infiltraría en el templo de Dios, y de una batalla final entre el bien y el mal que comenzaría dentro de la propia institución religiosa. Aquellas palabras resonaron como un trueno. Si eran ciertas, significaban que el tercer secreto no era un anuncio de catástrofes naturales ni de guerras entre naciones, sino de una corrupción espiritual global, una infiltración del mal en el corazón mismo de la fe. El Vaticano negó esas interpretaciones, pero el silencio de Sor Lucía, a quien mantuvieron en aislamiento durante años, alimentó aún más las sospechas. Cada palabra suya debía ser revisada, aprobada y en ocasiones editada antes de ser publicada. La monja que había visto a la Virgen se convirtió en prisionera de su propio testimonio. Algunos periodistas lograron visitar el convento en Coimbra. Uno de ellos, el italiano Antonio Socci, relató que Lucía no hablaba de política ni de papas, sino de la lucha del alma humana contra el poder del engaño. Socci fue censurado y marginado. Pero su investigación reveló que dentro de los muros del Vaticano existían dos textos, uno narrativo y otro doctrinal. El primero describía una visión, el segundo contenía las palabras de la Virgen, explicando su significado. El mundo conoció solo el primero. Desde entonces, el eco del silencio vaticano se ha convertido en un símbolo de poder. Porque si algo puede alterar la fe de millones, también puede transformarse en la herramienta más peligrosa de control. El tercer secreto, en ese sentido, no solo habla de profecía, habla de censura, de miedo y de la lucha entre la verdad divina y la conveniencia humana. Suscríbete si sientes que el silencio también puede ser un lenguaje. Si crees que lo que no se dijo en Fátima fue más importante que lo que se reveló, porque lo que el Vaticano calló podría ser, aún hoy, el eco de una advertencia que sigue resonando sobre nosotros. La fe como energía y la manipulación del alma colectiva. Hay algo más profundo que la religión en el corazón del ser humano. La necesidad de creer. Creer que hay un propósito, que existe una fuerza que nos observa, que el sufrimiento tiene sentido. Esa chispa invisible es la que mueve imperios, guerras y civilizaciones enteras, pero también puede ser manipulada. El misterio del tercer secreto de Fátima no solo gira en torno a lo que se dijo o se ocultó, también a lo que provocó. Durante más de un siglo, la aparición de Fátima ha sido un punto de inflexión espiritual. Millones peregrinan cada año a ese pequeño pueblo portugués donde 3 niños aseguraron haber visto a la Madre del Cielo. Algunos lo hacen buscando milagros, otros buscando respuestas. Pero detrás de las velas y los rosarios hay un fenómeno que trasciende la fe, el poder colectivo de la creencia. Las visiones de Lucía, Francisco y Jacinta no fueron solo experiencias místicas individuales. Desencadenaron una ola de fervor que se expandió como una red energética a lo largo del planeta. Cada oración, cada lágrima derramada, cada procesión al atardecer con miles de velas encendidas generó algo más que emoción. Generó vibración. Una corriente de energía psíquica tan poderosa que algunos científicos y teólogos la comparan con un campo magnético espiritual. El Vaticano comprendió muy pronto ese poder. La fe no era solo devoción, era control de masas.
un instrumento capaz de mover pueblos, detener revoluciones o mantener un orden social basado en el miedo a lo divino. Por eso, el contenido del tercer secreto no podía ser revelado sin medir sus consecuencias. Un mensaje que hablara del fin de la Iglesia o de la traición dentro de ella podría provocar una grieta irreversible en el tejido energético de la creencia humana. Imagina por un momento millones de mentes que dejan de creer. Ese vacío no solo se traduciría en la caída de templos, sino en la disolución de un orden mental colectivo que ha sostenido el mundo durante 2 milenios. El miedo y la fe, entrelazados, son las columnas invisibles de la civilización. Y si una cae, la otra se desmorona. Lucía lo sabía. En sus cartas más íntimas, las que no llegaron a publicarse, se intuye que entendía la magnitud de su mensaje. Decía que la humanidad entraría en una era de confusión, donde la verdad y la mentira se mezclarían hasta hacerse indistinguibles, donde incluso los hombres de Dios serían seducidos por la ilusión de la luz. Esa frase, la ilusión de la luz, fue interpretada por muchos como una metáfora de la manipulación espiritual, de cómo incluso la fe más pura puede convertirse en un arma. Cuando el Papa Pablo VI habló del humo de Satanás entrando en el templo de Dios, algunos pensaron que se refería a la corrupción moral del clero. Otros, más cercanos al pensamiento esotérico, vieron en esas palabras una referencia a una contaminación energética, una distorsión del campo espiritual de la humanidad. Según esa visión, el alma colectiva del planeta estaba siendo alterada, desviada hacia una frecuencia de miedo, culpa y obediencia. El poder del tercer secreto no estaba solo en su contenido, sino en su efecto. El simple hecho de que existiera un mensaje divino oculto bastaba para alimentar teorías, sospechas y angustia. El misterio se convirtió en un catalizador psíquico. Cuanto más lo negaban, más poder adquiría. La mente humana tiene un impulso natural hacia lo prohibido. Lo oculto atrae, y lo que se silencia se magnifica. Por eso, el tercer secreto trascendió el ámbito religioso y se instaló en el inconsciente colectivo como una herida abierta. Representaba el miedo más antiguo del ser humano, la posibilidad de haber sido engañado por aquellos en quienes más confía. El verdadero misterio de Fátima podría no estar en una carta escondida, sino en lo que desató en nosotros. El miedo al apocalipsis, la fascinación por la profecía, la necesidad de que alguien, un papa, un ángel, una virgen, nos diga qué va a suceder. Esa dependencia espiritual es la que mantiene al poder en su trono. Las apariciones, los mensajes divinos, las visiones de fuego y destrucción han acompañado a la humanidad desde sus orígenes. Pero Fátima marcó un punto de inflexión porque ocurrió en la era moderna, bajo la mirada de la ciencia y los medios. Era el momento perfecto para convertir una manifestación celestial en un fenómeno global. ¿Fue el milagro del sol una experiencia mística colectiva o una manipulación de la percepción humana? ¿Una intervención divina o una manifestación energética provocada por la intensidad emocional de miles de personas reunidas en un mismo punto? Lo cierto es que el poder de la mente colectiva puede alterar la realidad. Y si eso es posible, también puede ser dirigido. En las últimas décadas, se han multiplicado las teorías que vinculan las apariciones de Fátima con experimentos de manipulación psíquica, con programas de control social e incluso con entidades no humanas interesadas en la energía de la devoción. Aunque suene imposible, la historia humana está llena de momentos en que lo espiritual y lo político se confunden en un mismo ritual de poder. El mensaje de la Virgen pudo ser una advertencia, no solo sobre el fin del mundo físico, sino sobre el fin de la conciencia. El día en que el ser humano deje de escuchar su voz interior
y entregue su mente a una autoridad externa, el apocalipsis habrá comenzado. Suscríbete si crees que el verdadero secreto no se esconde en un papel, sino en la mente de quien lo busca. Si sientes que la fe es un espejo que puede reflejar la luz o el control, porque tal vez el tercer secreto de Fátima nunca fue una profecía sobre el futuro, sino una advertencia sobre el presente que aún no comprendemos. La revelación que nunca debía ser leída. En el corazón del Vaticano, más allá de las criptas y las bóvedas selladas con cera, hay un lugar donde los siglos se detienen. Allí se guardan los textos que podrían incendiar la fe o reescribir la historia. Los llaman los Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum, los archivos secretos del Vaticano. Entre los millones de documentos que allí reposan, pocos han despertado tanto temor como el sobrescrito por Sor Lucía. Según testimonios de antiguos prelados, el tercer secreto no solo hablaba del sufrimiento de la Iglesia, sino de su transformación. Una revelación sobre una nueva era en la que la institución que decía representar a Dios sería infiltrada por fuerzas contrarias a la luz. Algunos cardenales lo describieron como una advertencia sobre una gran apostasía que comenzaría en lo más alto. Otros, más discretos, dijeron que el texto hablaba del día en que Pedro dejaría de ser Pedro. La frase parece enigmática, pero para los teólogos que la analizaron significaba lo impensable. Un papa que serviría a intereses oscuros, una iglesia que se alejaría del mensaje original de Cristo, un templo que mantendría su forma, pero perdería su alma. Esta visión coincide con otras profecías que la Iglesia ha preferido olvidar. En el siglo XVII, San Francisco de Asís advirtió que llegaría un tiempo en que habría un falso papa, elegido no por inspiración divina, sino por manipulación. En el siglo XIX, la Virgen de la Salette habría dicho que Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Y siglos antes, San Malaquías escribió una lista de papas que terminaría con uno llamado Pedro el Romano, bajo cuyo pontificado la ciudad sagrada sería destruida. ¿Y si el tercer secreto confirmaba todo eso? El propio padre Malachi Martín afirmó en una entrevista de 1997 que el texto hablaba de una apostasía generalizada, de un engaño que haría que millones adoraran algo que no era divino, sino su reflejo invertido. El día en que el mundo crea que está en la luz, dijo, será el día en que la oscuridad lo haya cubierto por completo. No era una metáfora. Según él, el mensaje de Fátima no anunciaba el fin del mundo físico, sino el fin de la verdad. Un tiempo en el que la mentira se volvería religión y la manipulación se vestiría de santidad. Lucía habría visto una imagen simbólica, una ciudad de oro bañada por una luz cegadora. En su centro, un templo gigantesco donde una figura blanca oficiaba ante multitudes que lo aclamaban. Pero al mirar más de cerca, la luz provenía de abajo, del fuego. La visión se tornaba en pesadilla. El templo se derrumbaba y una voz celestial gritaba, «Roma ha perdido su llama». Esa imagen fue descrita en los testimonios de varios religiosos que aseguraron haber leído una copia del texto original antes de su ocultamiento definitivo. Uno de ellos, el cardenal Ottaviani, habría dicho a sus allegados que el contenido no debía ser revelado jamás, porque haría temblar los cimientos del cristianismo. El Vaticano, consciente del peso simbólico de esas palabras, decidió fragmentar la verdad. Publicó una parte y escondió el resto. Lo que el mundo conoció fue la metáfora. Lo que se guardó fue la advertencia. Algunos investigadores sostienen que el tercer secreto también hablaba de una transformación espiritual en la humanidad. Que la Virgen habría anunciado un tiempo en que los hombres buscarían a Dios fuera de los templos,
y que las estructuras religiosas se derrumbarían para dar paso a una nueva conciencia. Un renacer del espíritu sin intermediarios, donde cada alma sería su propio santuario. Pero para el poder eclesiástico, ese mensaje era una amenaza. Si el ser humano descubría que podía acceder a lo divino sin mediadores, la Iglesia perdería su razón de existir. Por eso, la profecía fue silenciada, no porque predijera destrucción, sino porque anunciaba libertad. El siglo XX estuvo marcado por guerras, pandemias y crisis morales, pero también por un despertar silencioso. Cada vez más personas comenzaron a cuestionar las estructuras del dogma, y aunque el Vaticano proclamó que el tercer secreto ya había sido revelado, su sombra sigue proyectándose sobre los creyentes, porque la sensación de que algo falta nunca desapareció. Incluso dentro de la jerarquía eclesiástica hubo voces disidentes. El cardenal Silvio Oddi, amigo personal de Juan XXIII Selle, declaró poco antes de morir: «Lo que se reveló no es todo. Lo que se cayó habla del colapso espiritual de Occidente y del comienzo de una religión global sin Cristo». Esa frase encendió nuevamente las teorías. ¿Podría el tercer secreto haber anunciado la llegada de una fe universal impuesta, donde todas las religiones se fusionarían bajo un mismo orden? Una espiritualidad vacía, basada en símbolos de unidad que ocultan un control más profundo. El secreto de Fátima, entonces, no sería una advertencia para temer al cielo, sino al hombre. No al fuego del Apocalipsis, sino al fuego del poder disfrazado de salvación. Desde la óptica simbólica, el mensaje podría interpretarse como el ciclo de muerte y renacimiento espiritual. La caída de las estructuras que impiden la conexión con lo divino interior. El fin de una era dominada por el miedo y la obediencia, y el inicio de otra guiada por la conciencia. Pero incluso esa interpretación fue vista como peligrosa, porque si el hombre se despierta, deja de ser controlado. Fátima no solo fue una profecía, fue un espejo. Reflejó la lucha entre la verdad y el poder, entre la fe auténtica y la manipulación de lo sagrado. Y ese espejo sigue frente a nosotros, esperando que alguien tenga el valor de mirar sin parpadear. Suscríbete si crees que la verdad no necesita permiso para ser revelada, si sientes que el silencio del Vaticano no fue devoción, sino miedo. Porque lo que no se dijo en Fátima podría ser la llave de la libertad espiritual que el mundo aún teme encontrar. La última advertencia y el eco del silencio. Hay secretos que no se revelan con palabras, sino con el paso del tiempo. El tercer secreto de Fátima no pertenece solo al siglo XX, ni a los muros del Vaticano. Pertenece a la conciencia de todos los que aún buscan respuestas más allá del dogma. Quizá no fue escrito para ser entendido, sino para ser sentido. Porque a veces las advertencias divinas no llegan para infundir miedo, sino para despertar a los dormidos. En los últimos años, el mundo ha vivido una sucesión de señales que parecen resonar con la antigua profecía. La confusión espiritual, la fragmentación de las creencias, el auge de ideologías que reemplazan la fe por tecnología y la moral por conveniencia. Todo eso fue anticipado por quienes dijeron que Fátima hablaba del fin de la luz interior, una humanidad que mira al cielo, pero ha olvidado mirar dentro de sí. Cuando Sor Lucía escribió su mensaje, lo hizo con el pulso de quien carga un fuego sagrado. Sabía que su carta sería encerrada, tal vez para siempre, pero la energía de sus palabras trascendió los muros de piedra. El silencio que la rodeó no logró apagar la vibración de la verdad, porque el silencio, cuando encierra algo divino, se convierte en una resonancia que atraviesa los siglos. Los teólogos modernos intentan traducir el tercer secreto como una alegoría del mal humano.
Pero más allá de interpretaciones, lo que realmente importa es lo que la humanidad ha hecho con esa advertencia. Seguimos construyendo templos sin alma, repitiendo oraciones vacías, buscando salvadores externos, mientras olvidamos que la verdadera revelación ocurre en el interior. Y tal vez esa era la esencia del mensaje, que el peligro no venía del fuego del cielo, sino del olvido de lo sagrado que habita en el alma humana. La Virgen de Fátima, en los relatos originales, no hablaba de castigos eternos, sino de conversión. Pero la palabra conversión no se refería a cambiar de religión, sino a cambiar de conciencia, a girar la mirada desde el mundo hacia el espíritu, a despertar del sueño de la obediencia ciega. Por eso, el secreto no fue solo una advertencia, fue una invitación a recordar lo que somos cuando dejamos de vivir bajo el miedo. Cuando se examina el siglo pasado, todo parece estar marcado por la misma huella: la pérdida del sentido, guerras frías, fanatismos disfrazados de fe, iglesias divididas, ideologías que prometen redención pero ofrecen control. La humanidad sigue buscando un Dios externo mientras ignora la divinidad interior. Y ese es, quizá, el secreto más temido por los poderosos: que el hombre descubra que no necesita intermediarios para comunicarse con la fuente, que la verdadera iglesia está en su mente y el altar en su corazón. El tercer secreto de Fátima, interpretado desde la conciencia, es una metáfora del despertar espiritual. Un llamado a reconocer que el mal no es una fuerza que desciende, sino una sombra que se eleva desde la inconsciencia. Que el fin del mundo no será un cataclismo físico, sino el apagamiento de la llama interior que nos une al todo. Pero también promete un renacer, un nuevo amanecer donde el hombre recuerde que es creador y no víctima, espíritu y no máquina, alma y no número. En ese sentido, lo que el Vaticano pudo haber callado no fue una amenaza, sino una revelación, una verdad demasiado poderosa para una era dominada por la obediencia. Porque si el ser humano entendiera que puede escuchar a Dios sin jerarquías ni templos, las estructuras del control se derrumbarían en un solo día. Y esa sería, tal vez, la verdadera llegada del reino de los cielos. No un lugar, sino un estado de conciencia. El eco del mensaje de Fátima continúa vibrando en los que se atreven a buscar, en los que sienten que la fe no pertenece a una institución, sino a la conexión silenciosa entre el alma y el universo. No importa si crees en apariciones o en símbolos, lo importante es lo que despierta en ti la posibilidad de que lo divino esté intentando hablar a través del misterio. El lenguaje del cielo no son las palabras, sino las sincronicidades. No son los milagros, sino la intuición. Y cada vez que miras dentro de ti buscando respuestas, estás descifrando el verdadero secreto. Quizá el tercer secreto nunca fue un texto oculto, sino un espejo para cada ser humano. Un espejo que refleja nuestra batalla entre la fe y el miedo, entre el alma libre y la mente condicionada. Y solo quien logra mirar en silencio, sin fanatismo ni temor, puede escuchar la voz que nunca dejó de hablar, la voz del espíritu que espera ser recordado. Si has llegado hasta aquí, no lo hiciste por curiosidad, sino porque algo en ti ya sabía que había una verdad que el tiempo no pudo enterrar. Porque los secretos más profundos no se esconden en los archivos del Vaticano, sino en el interior del ser humano que empieza a despertar. Suscríbete si sientes que la fe no se obedece, se comprende. Si crees que lo divino no está fuera, sino en cada pensamiento consciente. Y recuerda, el misterio de Fátima no fue el fin del mundo, sino el comienzo de otro. Un mundo que nacerá cuando la humanidad deje de temer al fuego del cielo y aprenda a encender su propia luz. Lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes.